Buenas, yo soy Alf y la idea de este video es contarles un poquito de un repaso introductorio al paradigma funcional, en particular utilizando el lenguaje Haskell, y vamos a contar también un poquito de composición de funciones. Bueno, recordemos que Haskell puede utilizarse como si fuera un lenguaje interpretado. Esto significa que yo tengo un montón de funciones definidas y puedo tener una consola en la que yo hago consultas y no hace falta siempre precompilar un programa o compilar un programa y después correrlo y que me dé un resultado. Yo lo que tengo es una consola en la que puedo usar funciones como por ejemplo el más. El más es una función que recibe dos parámetros, la puedo aplicar y me da un resultado. ¿Está bien? Bueno, ahora también tengo las funciones como el más o como el por, son funciones que se llaman infijas porque van entre los parámetros, y tengo otras funciones como por ejemplo even, que es una función muy conocida y que vimos, que recibe un número y devuelve si es par o no es par. Entonces even es una función infija porque se escribe antes de los parámetros. En general todas las funciones en Haskell, o la mayoría de las funciones que van a ver en Haskell, son prefijas o infijas, y las prefijas, para aplicar los parámetros, para pasarles parámetros, es con un espacio. Entonces, si yo quiero hacer la división entera entre dos números, hago div espacio el primer número, espacio el número por el que lo quiero dividir, y me da el resultado. Esa es una función que recibe dos parámetros. Ahora bien, estas son todas funciones que ya existen. ¿Está bien? Para definir nuestras propias funciones vamos a crear un archivo que vamos a llamar maderera.hs, y acá se pueden definir nuestras funciones. ¿Está bien? Por ejemplo, una manera de definir funciones es por igualdad con otra. Yo podría decir que existe la función spar, que es la misma que even. Y aquí se puede ver entonces que yo definí la función spar diciendo, bueno, es even, es la misma que even. Yo puedo probarla, voy a cargar el archivo que acabo de hacer y probar que spar me funcione igual que even. ¿Por qué? Porque yo la definí como que es la misma que even. Acá vemos que el igual empieza a tomar un sentido de igualdad matemática y no tanto de asignación como nosotros veníamos conociendo de otros lenguajes. Otra manera de definir una función, por ejemplo, si yo quiero definir la función cuádruple, que le pase un número y me da cuál es el cuádruple, todavía no la tengo definida. Entonces lo que puedo hacer es definir la función cuádruple. Como no hay una función definida ya a la que la puedo igualar, lo que puedo decir es, bueno, cuando me escriben cuádruple y un parámetro, o sea, cuádruple y un x, por ejemplo, o un número, por lo que tengo que reemplazar esa aplicación es por 4 por x. Esta es una manera de definir la función cuádruple, que recibe un parámetro y devuelve el cuádruple. A ver, vamos a recargar y vamos a... cuádruple de un número. Me equivoqué. Cuádruple de un número es igual a 4 por el número. Vamos a recargar y ahora cuando yo le pido el cuádruple de un número me lo dice. Vamos a poner un número más bajito. Uy. Cuádruple de 3 es 12. Perfecto. Entonces en la consola yo hago las aplicaciones y aquí hago las definiciones. Ahora, intentemos codificar un sistema para una maderera. Por eso el archivo se llama maderera.hs. Vamos a suponer que tenemos listones de madera. ¿Ok? Estos listones, por lo general, el largo en el que viene es de 3 metros, o sea, 300 centímetros. Entonces, empecemos con algunas funciones que me permitan modelar parte de las cosas que necesita mi maderera. En principio, lo que vamos a querer hacer es escribir largo de listón y que esto me represente
el número, el cual es el largo del listón predefinido, digamos, que viene. De la misma manera que yo escribo pi, por ejemplo, me dice 3.14. Entonces, esta definición de esta constante, largo del listón, va a ser muy sencilla y va a ser muy parecida a la primera definición de Spark que hicimos, que es largo listón, podría ser 300. Entonces, cuando yo, this is Sparta, entonces cuando yo recargue esto y le diga largo listón, me va a decir que es 300. Fantástico, esto es muy tonto, es sencillamente como si fuera una constante. De vuelta a la igualdad, es largo listón es 300, no estoy asignando nada, sencillamente estoy haciendo una equidad, estoy diciendo esto es esto otro. Ahora, si yo quisiera, podría preguntar, por ejemplo, en la maderera me dicen, bueno, a mí me gustaría saber, algo muy tonto, cuánto necesito cuánta madera necesito, por ejemplo, para hacer este marco que tengo acá, suponiendo que es cuadrado, ¿está bien? Entonces me gustaría poder hacer una función que lo que haga sea, cuando yo le pregunte, por ejemplo, madera para cuadro, y le pase, no sé, si quiero un cuadro de 50 centímetros, cuando yo aplique esta función me gustaría que me dijera que necesito 200 centímetros de madera, porque es un cuadro cuadrado. Entonces, se empieza a ver que en realidad la función madera para cuadro es la función cuádruple que habíamos definido antes. Entonces lo escribo así, madera para cuadro es la función cuádruple, fantástico. Entonces vamos a recargar y si yo hago madera para cuadro de 50 me dice 200, fantástico. Ahora supongamos que queremos saber si el listón de madera me alcanza para una cierta longitud. Por ejemplo, yo quiero saber si me alcanza el listón para, si yo quiero 450 centímetros de madera, por ejemplo. Para poder hacer esta pregunta, que todavía no la puedo hacer, voy a necesitar me alcanza, le voy a tener que pasar un parámetro, entonces me alcanza largo, y para saber si me alcanza, lo que necesito que me diga es verdadero o falso. Y por ejemplo, con el 450 debería decirme falso. En realidad debería decirme falso cuando supere el largo del listón predefinido. Entonces, yo podría decir que me alcanza siempre y cuando el largo del listón, o mejor dicho, el largo que me piden, sea menor o igual que el largo del listón. Fíjense que acá lo que estoy haciendo es usando otra función de infija, que es el menor o igual, que, como se imaginarán, recibe dos cosas, una izquierda y otra derecha, y me devuelve un booleano. Entonces, volviendo acá, de la misma forma que yo puedo preguntar si 4 es mayor que 3 y me va a decir true, cuando yo pregunte me alcanza para, o me alcanza para 450, lo va a reemplazar por 450 es menor a 300. ¿Es cierto eso? No, es falso. No me alcanza para hacer si yo necesito 450 de madera, no me alcanza un listón para eso. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber, si yo quiero una función que me diga si puedo hacer un cuadro de 50 centímetros con un listón? Para esto voy a necesitar saber si un listón me alcanza, o sea que voy a poder usar la función anterior, y también probablemente necesite usar la función madera para cuadro que usé antes. ¿Pero cómo? Vamos a ver, vamos a graficar un poquito las funciones que estuvimos haciendo. En principio, la función que hicimos, que fue madera para cuadro, madera para
cuadro, la función madera para cuadro, podemos pensarla como una cajita a la que entra un número, por ejemplo 50, que es el lado del cuadro, y sale otro número, que sería 200, que es lo que necesito para hacer un cuadro de 50 centímetros. De la misma forma, yo tengo otra función que es me alcanza, que cuando yo le paso un valor, por ejemplo 25 centímetros, me dice si un listón me alcanza para esos 25 centímetros. Y me va a decir sí, true, porque el listón tiene 300 centímetros. Ahora, lo que yo necesito hacer para hacer la función, esta que tengo acá, puedo hacer cuadro de, es básicamente agarrar lo que sale de la función madera para cuadro y enchufarlo acá en me alcanza. Entonces lo que tengo que hacer es aplicar madera para cuadro a 50 y con el resultado de esto mandarlo a la función me alcanza. Entonces, para poder hacer eso hay dos maneras. La primera forma de hacerlo es esta. Vamos a ver, ahora esto no funciona, entonces vamos a hacer la función puedo hacer cuadro de, que así se llamaba, fantástico. Para hacer esa función lo que necesito es recibir un largo, podría ser, y podría decir cuadro de, vamos a decir lado, vamos a decirle. Y entonces yo tengo que primero aplicar la función madera para cuadro. Cuando yo le pasaba 50 me decía 200. O sea, cuando yo le paso el lado me dice el total de madera que necesito para construir ese cuadro. Ahora, ¿me alcanzará un listón para eso? Y bueno, lo cierto es que al resultado de aplicar toda esta función, yo debería, o sea, al 200S, por ejemplo, si yo le paso 50, debería pasarlo a la función me alcanza. El tema es que si yo escribo esto, como vimos antes con las funciones prefijas, parece como que yo a la función me alcanza le estoy pasando dos parámetros, esto y esto. Entonces lo que tengo que hacer acá es poner paréntesis. Entonces así yo lo que hago es asegurarme que todo esto sea una cosa, que se aplique primero a la función madera para cuadro y el resultado le paso a me alcanza. ¿Está bien? Lo que estamos haciendo es básicamente, se los muestro acá arriba, hacer que, qué difícil que es orientarse, esta salida de esta función entre a esta otra función. ¿Está bien? Ahora, esto, para los que ya tuvieron alguna noción de análisis matemático, se parece mucho a la composición de funciones. Esto es, yo lo que tenía para una composición de funciones era, se escribía una cosa así, por ejemplo, h igual f cerito g, y lo que significaba esto era que yo tenía una nueva función que se iba a llamar h, y lo que iba a pasar era que lo que yo le pasara a esa función, que en matemática quizás se escribía así, con una x, lo que iba a pasar era que lo que yo le pasara a la función h iba a entrar a la función g, que se iba a aplicar, y el resultado iba a entrar a la función f, y lo que iba a devolver h era lo mismo que devolvía f. ¿Está bien? Y eso era la idea de la composición de funciones. Ahora, en Haskell esto también se puede hacer. Ese cerito en realidad es un punto. Y puedo definir funciones de la misma manera que yo definía en matemática, funciones en análisis matemático. Entonces, lo que escribimos recién, es decir, mi idea de que lo que yo necesito es que para hacer un cuadrado de cierto lado, yo necesito primero pasar el numerito del lado por la madera necesaria para ese cuadro, lo que me dice cuánta madera en total es necesaria, que va a ser el cuádruple. Y después ese resultado lo tengo que pasar por la función me alcanza. Entonces,
puedo pensar, puedo hacer cuadro D, lo voy a comentar para que me tome esta definición. Lo puedo pensar también como un f cerito g. O sea, h es igual a f cerito g. La primera función que se va a aplicar va a ser la g, o sea, el cuádruple, la madera para cuadro que necesito. Una vez que yo tengo del lado cuánta madera significa eso, o sea, el cuádruple, eso se lo tengo que pasar a la función que me dice si me alcanza. Entonces, esto es código Haskell válido. Acá yo estoy también definiendo, utilizando el igual con esta semántica de igualdad matemática, estoy diciendo que la función puedo hacer cuadro D es la composición de otras dos funciones. No se ve el parametrito como acá, pero acá tampoco se ve el parámetro y sin embargo estoy definiendo una función. Y acá en SPAR tampoco se ve el parámetro y sin embargo también estoy definiendo una función. Bueno, acá también pasa lo mismo. Yo estoy definiendo la función puedo hacer cuadro D como una composición de dos funciones. Entonces, cuando yo venga acá, recargue. Grabé, ¿no? A ver, control S. Sí, grabé. A ver. Y yo acá pregunte si puedo hacer cuadro de 50, que me debería dar true, porque necesito 200 centímetros y eso me alcanza con un listón, fantástico. Y a ver, un cuadro de 80, ¿puedo hacer? 4 por 8, 32, no me alcanza para hacer un cuadro, un listón. Entonces me da false. En realidad lo que está pasando por atrás, como yo les dije, es que se está reemplazando esta función utilizando esta igualdad y se está reemplazando por estas dos funciones. Entonces, podemos también simular qué es lo que está haciendo Haskell cuando yo le hago esta pregunta de ¿puedo hacer cuadro D? Pegando acá estas dos funciones. Fíjense que acá esto es una función, resultado de componer dos funciones, a la que le paso un parámetro. ¿Ok? Lo que hace Haskell sencillamente es reemplazar esto por todo esto. ¿Está bien? Los paréntesis son por una cuestión de precedencia, para hacerle acordar a Haskell que esto es una sola cosa, esto es una función. Bueno, ahora les propongo hacer un nuevo ejercicio, pensar un nuevo ejercicio para concluir. Y el ejercicio es este. Supongamos que yo quiero hacer un cuadro. ¿Está bien? Y me interesa saber, estoy ocupado por la eficiencia de mi maderera. Entonces quiero saber, para un cuadro de determinado largo, ¿qué porcentaje de listón me sobraría? Vamos a tratar de pensar ese problema de, si yo tengo, no sé, mi listón de 3 metros y quiero hacer un cuadro de 50 centímetros, ¿cuál es el porcentaje de listón que me sobraría? Vamos a tratar de pensarlo entonces con cajitas. ¿Cuáles son las operaciones que yo tengo que hacer encadenadas? Que ahí ya les estoy chiflando que pueden ser varias, pueden ser más de una, puedo componer más de una función, para que al final de todo me diga cuál es el porcentaje que me sobra. Entonces, lo primero que tengo que hacer probablemente sea obtener cuánta madera en total necesito. Entonces, la primera función que voy a necesitar es madera para cuadro. Ahora, de esta función va a salir ponele, si esto es 50, va a salir un 200 que me diga cuánto es. Ahora, lo que yo necesito acá es una función que me diga cuánto me sobra de listón. Entonces, si yo tengo cuánto me sobra de 200, que debería ser 100, lo que puedo hacer es después saber qué porcentaje de un listón total es ese número 100, que va a ser un tercio en este caso, 33%. Entonces, ¿qué porcentaje
Y así yo lo que hice fue dividir mi problema, que estoy pensando en funcional como funciones, en un montón de en una sucesión de aplicaciones de funciones. Estoy pensando en componer un montón de funciones para de su resultado, del resultado de cada uno, aplicarlo a otra función. La idea entonces, para resolver qué porcentaje de listón me sobra, lo que tengo que hacer es obtener cuánta madera necesito, después cuánto me sobra de eso que necesito y después qué porcentaje representa. Vamos a tratar de hacer eso pensándolo así. Entonces, ¿qué porcentaje sobra? ¿Qué porcentaje sobra? Vamos a decirle si quiero hacer un cuadro de 50 centímetros. Vamos a hacer esa función. Y vamos a pensar esa función como si ya tuviéramos las subfunciones. Entonces, ¿qué porcentaje sobra? Lo podemos pensar como una composición y vamos a escribir lo que yo recién puse en esa pizarrita, que es lo primero que va a pasar. Lo que yo necesito hacer es saber cuánta madera necesito. Después, con el resultado de eso, lo que tengo que hacer es saber cuánto me sobra. Y después de eso, lo que tengo que hacer es calcular el porcentaje de listón que eso representa. Porcentaje de listón, punto 4 me sobra, punto madera cuadro. Esta manera de pensar se llama top-down, lo cual significa yo divido mi problema, descubro qué funciones voy a necesitar o qué partes voy a necesitar y después las codifico por separado. Fíjense que madera para cuadro ya la tengo definida arriba. ¿Cuánto me sobra? Es sencillo, si yo tengo una cantidad de madera que voy a cortar, lo que tengo que hacer es saber cuál es la distancia entre esa cantidad y 300. O sea, tengo que hacer 300 menos esa cantidad. Y así sé cuánto me sobra si yo corto 200. Me sobra 100. Si yo corto, no sé, 25, me sobran 275. ¿Ok? Y ahí ya tengo la función cuánto me sobra, que es esta función chiquitita. Y ahora, porcentaje de listón es sencillamente decir, bueno, si me viene una cantidad también, ¿qué porcentaje del listón representa? Y es sencillamente hacer la cantidad dividido el largo del listón por 100. ¿Ok? Bueno, esto debería funcionar. Vamos a recargar. Funcionó. Entonces, ¿qué porcentaje sobra si yo si quiero hacer un cuadro de 50? Me sobra el 33% del listón. Entonces, resumiendo, lo que acabamos de aprender fue hacer un pequeño repaso de funcional, en particular Haskell, el lenguaje Haskell, y cómo la semántica del igual acá es justamente. Yo estoy diciendo que lo de la izquierda es lo de la derecha. Estoy diciendo que me alcanza largo es largo mayor a largo listón. Estoy diciendo que madera para cuadro es la función cuádruple. Estoy diciendo que largo listón es 300. Y también aprendimos que en funcional es muy útil pensar los problemas que yo tengo. A veces es muy útil pensarlos como una composición de funciones, es decir, una sucesión de pasos que tengo que realizar enviando el resultado de cada función a la próxima función y con eso puedo resolver mi problema. Por último, vimos que yo puedo escribir las funciones que yo necesito. No hace falta que las escriba arriba, sino sencillamente defino la función pensando que ya las tengo hecho y después las hago. Eso es el enfoque top-down y me va a servir para muchos otros paradigmas y lenguajes, para programación en general. Es una herramienta muy útil.
Así que bueno, eso fue composición para Nintendo 64, espero que les haya gustado.